nos gozamos cuando el Señor vino a nuestras vidas a darnos salvación, cuando vino a darnos sanidad, libertad, restauración. Fue algo maravilloso que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando empezamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, el gozo. Y qué hermoso sería, hermano, que sigamos en esa sintonía, ¿verdad? Con ese mismo gozo, con ese mismo gozo, con esa misma actitud de alegría, con esa misma situación de libertad, de la salvación, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestra alma. Pero muchas de las veces, hermanos, llegamos a pasar por situaciones que empezamos a ser oprimidos en nuestras vidas. Empezamos a permitir que cosas en nuestra vida sucedan, que guardemos cosas en nuestros corazones, que empezamos a contaminar nuestros corazones cuando ya Dios nos había sanado y nos había libertado. Empezamos situaciones, hermano, que a veces nosotros mismos provocamos también, que permitimos en nuestra vida espiritual es afectada. Y toda esa obra que el Señor hizo en la primera vez en nuestra vida, hermano, todo eso como que se empieza a apagar, se empieza como a apagar, opacar por las circunstancias que hemos vivido, ¿verdad? A veces gente que también nos hacen algo, a veces gente que nos traiciona, gente que nos hace algo y todo ese tipo de cosas. Hay personas que pueden llegar a guardar resentimiento, empiezan a guardar sentimientos negativos a su vida, que empiezan a oprimir su vida, empieza a guardar muchas veces hasta rencor, porque somos humanos, ¿verdad? Y empezamos a veces dejar que esas cosas se apoderen de nuestras vidas. Y muchas de las veces nosotros también cuando llegamos a pecar deliberadamente, empezamos a pasar las consecuencias de nuestras propias decisiones y empezamos a ser afectados de una forma u otra. Y es por eso importante, hermano, que la palabra de Dios nos menciona, nos hace recordar que debemos guardarnos nuestros corazones, cuidar nuestra vida espiritual, porque aunque nosotros hagamos muchas cosas ocultas como para que nadie lo vea, pues no es necesario que el hermano o la hermana sepa, con que Dios sepa lo que estamos haciendo, hermano, y el enemigo empieza a ver, pues el enemigo va a empezar a reclamar cosas a nuestras vidas, porque nosotros mismos le hemos ido permitiendo. Pero como usted sabe bien, Dios es tan grande y tan maravilloso que Dios nos sigue dando oportunidades a usted y a mí, para que sigamos estando a cuentas con el Señor, para que sigamos tener ese gozo en nuestras vidas, para que podamos tener esa restauración plena en nuestras vidas. Pero muchas de las veces tiene que ver, hermanos, si nosotros realmente queremos hacer la voluntad de Dios o no. Si queremos que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, si estamos dispuestos a entregar a Dios todo lo que nos estorba, todo aquello que nos perturba en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras actitudes, todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros renunciamos a ello, le entregamos a Dios, nos despojamos de eso, el Señor obra de una manera especial, aún a pesar que venga consecuencias en nuestra vida, porque Dios nos perdona, Dios nos restaura, ¿verdad? Pero las consecuencias, hermano, a veces van a estar ahí para que nosotros valoremos la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas de una manera especial, para que no podamos andar jugando como que sí, que no, porque si nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a estar fuera de la voluntad de Dios va a traer consecuencias a nuestras vidas. Y muchas de las veces, a veces hay personas que llegamos a la iglesia por alguna razón, porque nos trajeron un familiar o algo, gloria a Dios, pero aún no le hemos entregado nuestro corazón a Dios y empezamos a actuar a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de nuestros pensamientos, a lo que yo quiero. Y llega un momento de nuestra vida que si va a seguir trayendo consecuencias a nuestra vida. Y el Señor quiere en esta hora tu corazón. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere darte la salvación, el gozo. Pero Él quiere que nos rindamos totalmente a Él. ¿A quién le gustan las cosas a medias, hermano? ¿Verdad que a nadie? Cuando nos sirven un plato de comida, hermano, con una coca con hielos, ¿a quién le gusta que esté a la mitad? A nadie. Nos gusta que esté lleno, completo, ¿verdad? Que podamos disfrutar el platillo hasta con una tortilla de harina. Pero, hermanos, si nos vamos, es un ejemplo sencillo que quiero retomar, para que así, hermano, nosotros no podamos estar con Dios a medias.
Dios no quiere tu corazón y mi corazón a medias. Él quiere que tengamos una entrega total, definitivamente a Él. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, todo eso, hermanos, si nosotros nos despojamos, el Señor obra, pero tenemos que seguir cuidando nuestra vida. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para traernos salvación, sanidad, libertad, pero no lo trajo para que usted y yo sigamos estando en la misma situación como antes estábamos. Él no quiere que estemos igual, hermano. Él quiere que seamos transformados por el Espíritu Santo de Dios, que cambie nuestros pensamientos, que cambie nuestra forma de ser, que cambie todo lo que tenga que cambiar en nuestras vidas, porque somos humanos. Pero el Señor se agrada cuando hay un corazón arrepentido de verdad, cuando hay una humillación realmente delante de Él. El Señor lo ve, hermano, y Él no nos va a rechazar, como a veces nos pueden rechazar algunas personas, incluso hasta las mismas familias. Entonces, el propósito, hermano, de este mensaje es que no podemos trabajar en la obra de Dios con corazones contaminados, y en nuestra vida espiritual tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Seguiremos con luchas y pruebas, pero Jesucristo es fiel y aprendemos a cuidar nuestros corazones, a entregarle y a despojarnos de todo aquello que nos estorba. El Señor nos dará la victoria día a día. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame por favor al pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5. Es un pasaje ya conocido, pero aquí nos recuerda el Señor la obra que el Señor hizo y sigue haciendo en nuestras vidas de una manera especial. Una me dice que esté ahí, hermanos. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios para siempre, hermano, por esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todo, hermano, todo lo que el ser humano ha experimentado hasta el día de hoy, lo que ha experimentado cada uno de ustedes como su servidor, el Señor lo experimentó, eso y más. Y muchas de las veces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas de las veces pensamos que humanamente decimos, no, es que nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy pasando, es que si supieran. O a veces simplemente la gente dice, no, es que yo no quiero decir a nadie. Pero el Señor sabe con exactitud cuál es tu situación. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe y sabe cómo se siente lo que estás pasando el día de hoy. Pero déjame decirte, te tengo unas buenas noticias. El Señor vino a traer libertad. El Señor vino a traer sanidad a nuestra vida, sanidad interior como sanidad física. Qué hermosa es la obra del Señor en nuestras vidas, hermanos. Pero aún a pesar de las cosas que hemos pasado, cosas difíciles, cosas tristes, cosas desesperantes, el Señor pasó por cosas similares y peores. Él sí te puede entender. Él sí sabe por lo que tú estás pasando, lo que está pasando en tu matrimonio, lo que está pasando en tu familia, tus padres, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus familiares. Él sabe con exactitud todo lo que está pasando. Y Él no hace oídos sordos a tu clamor. Él escucha tu clamor. Él escucha cada oración que tú haces, nosotros hacemos. Entonces, el Señor, aparte de darnos la salvación, que es el tesoro más preciado que nos puede dar, porque ¿de qué sirve que tengamos salud, tengamos mucho dinero, muchas cosas, títulos y todo eso, si no tenemos la salvación de nuestra alma? ¿Verdad? Pero aún acaba el Señor ahí, que nos dio ese tesoro preciado, que es la salvación de nuestra alma. Todavía pagó el precio
para traer sanidad a nuestras vidas, hermanos, para traer libertad, para traer restauración a cada uno de nosotros. Si Dios lo hizo contigo, también lo va a hacer con tus seres queridos, con las personas que tú conoces. Él también lo puede hacer, puede obrar en esos corazones duros, en esos corazones que no quieren cambiar, esas personas que dicen: es que yo nunca voy a cambiar, yo siempre seré el mismo. Hermanos, el Señor es experto en cambiar vidas. Entre más nos rehusemos a Él, hermanos, más vamos a caer de rodillas delante de Él. Aunque más queramos salir corriendo, querer escapar a donde sea, hermanos, su presencia no estará con nosotros. ¿A dónde iremos? ¿A dónde nos vamos a esconder de Él, verdad? Bendito sea Dios para siempre. Él tiene la autoridad, el amor y el poder para hacerlo. ¿Qué más necesita el Señor para obrar en tu vida y en mi vida? Simplemente, hermano, su presencia nos inunda. Entramos a su presencia, el fuego del Espíritu Santo, hermano, es algo poderoso que el ser humano por eso a veces cae, porque no aguanta la presencia de Dios. Es la obra maravillosa del Señor. No todos tienen que caer, ¿verdad? Pero hay personas que les pasa, y otras personas que están de pie empiezan a llorar. Hay otras que no lloran porque no quieren ser vistos, pero por dentro sienten la presencia de Dios de una manera especial, que sabe que por nada en el mundo lo podemos cambiar. Bendito sea Dios para siempre. Voy a desarrollar, hermano, este tema con 2 preguntas nada más, y porque quiero dejar tiempo para que el Espíritu Santo nos siga ministrando. ¿De qué nos quiere sanar el Señor? La primera pregunta, hermano, ¿de qué nos quiere sanar el Señor? Hay muchas cosas obvias, ¿verdad? Nos quiere sanar del perdón, nos quiere sanar del rencor, nos quiere sanar del resentimiento, de muchas cosas que podemos tener en nuestra vida. Pero hemos pasado por situaciones desde antes de ser cristianos y ahora después de ser cristianos que pueden afectar nuestra vida espiritual, nuestros corazones, nuestros sentimientos. Y a veces seguimos en la iglesia de esa manera, con corazones contaminados, una situación difícil, y cuando quiere servir a la iglesia, pues va a servir a su manera, porque hay eso que está estorbando en los corazones. Cuando uno hace las cosas a nuestra voluntad, hermanos, empezamos a tomar decisiones a la ligera, empezamos a tomar actitudes como nosotros queremos, y Dios no quiere que hagamos las cosas como usted y yo queremos, sino como Él la quiere en nuestras vidas. Somos representantes del Señor aquí en la tierra. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Tenemos que, aunque somos humanos, no somos perfectos, pero tenemos que demostrar a la gente que Cristo vive en mí, que mi yo ya murió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, situaciones que hemos pasado, como nos ha llevado a la amargura, esa raíz de amargura que a veces la persona puede tener, que ha contaminado su vida, ya después de tanta tristeza, de tanto rencor, de tanta angustia, empieza a guardar esa amargura en su vida, y esa persona empieza a afectarle sus sentimientos, su forma de ser, las personas que le rodean, pues como su familia, sus hijos, su pareja, donde trabaja. Esa persona empieza a afectar también a los demás, no solamente él o ella. Y luego también viene, como le decía ahorita, el rencor, el resentimiento, situaciones que pasamos incluso de la misma familia, que a veces decimos: ¿cómo puede pasar esto? Pero hermanos, no nos podemos decir: es que yo nunca me imaginé. Porque esa frase, hermano, pues más bien sería: yo me imaginaba eso y más. Porque todos somos humanos, cada quien toma decisiones. Qué glorioso sería, ¿verdad?, que todos nos rindamos al Señor al 100%, pero no es así. Hay personas que no están al 100%, hay personas que de plano no quieren nada con Dios, y esas personas toman malas decisiones y afectan nuestra vida, afectan las personas que amamos, pueden afectar a nuestros hijos, y normalmente, humanamente, pues hasta le da hasta enojo, ¿no? Hasta puede llegar a darle coraje que alguien le haga algo a nuestros seres queridos. Pero nadie está exento, hermanos, nadie. Tenemos que tomar en cuenta que necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas, porque si nosotros permitimos que nuestros corazones se contaminen, hermano,
los vamos a dañar nosotros mismos y a las personas que nos rodean. El Señor nos quiere sanar del odio, la tristeza. Hay gente que por alguna razón tiene odio en su corazón, que no se lo ha entregado al Señor, y ese odio lo lleva a la ira, al enojo y luego a la ira. Y ¿qué es lo que pasa? Después decimos, perdóname porque no quise decirte eso, perdóname porque no quise reaccionar de esta manera. Pero es, hermano, porque tenemos algo que nos está estorbando en nuestra vida, algo que nos está perjudicando, robando la paz, el gozo, que no solamente nosotros, sino estamos provocando que los demás también tengan que les afecte en esa situación, afecte sus vidas. Entonces el Señor, hermano, nos quiere sanar de todo este tipo de cosas. Ahora, también falta de perdón. A veces podemos llegar a cometer algo equivocadamente, cometemos errores humanamente, pero a veces el Señor ya nos perdonó y nosotros no nos hemos perdonado. Y de todo ese tipo de cosas el enemigo lo usa contra usted y contra mí, porque son herramientas que el enemigo usa para que podamos ser atacados, podamos ser oprimidos, como diciendo, mira, pues si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué guardas rencor? ¿Por qué guardas odio? ¿Sabía usted que las personas que andan en las sectas, en los satanistas y todo ese tipo de cosas, ¿sabía usted que el que más tenga odio entre ellos es el que tiene más rango? Imagínese, si usted tiene odio, yo tengo odio, me estoy comparando como ellos. Y nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos hacerle la diferencia. A veces, desgraciadamente, gente que nos traiciona, gente en la que más confiábamos, esas personas nos traicionaron, no hicieron lo que tenían que hacer por mi vida, por su vida, por sus seres queridos. Gente a la que siempre estuvo para él o para ella y de repente lo abandonó. Situaciones humanamente que podemos pasar, que si no guardamos nuestros corazones, hermanos, somos afectados de una manera grave. Pero necesitamos entender, hermano, que necesitamos entregar todo esto a Dios. Sed de venganza, pues no se diga. Todo este tipo de cosas son cosas que nos afectan en nuestra vida, en nuestros corazones. Un corazón contaminado no le agrada a Dios. Dice el Salmo, ¿a quién irá al monte de Jehová? ¿Alguien recuerda ese? ¿Cómo dice? Limpio de manos y puro de corazón. Entonces, si se fija, ¿qué tan importante es esto, hermano? En la palabra de Dios nos menciona en varios versículos de donde tenemos que perdonar, que tenemos que amar, ¿verdad? Y también la otra persona que hace daño, claro que se le perdona, pero no quiere decir que va a seguir haciendo lo que quiere, porque le va a rendir cuentas a Dios. Pero nosotros nos corresponde, hermanos, perdonar y que Dios se encargue lo que va a hacer con la persona, si hace o no ha hecho daño a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Pero a nosotros nos corresponde estar a cuentas con Dios. Nos corresponde, hermano, estar con un corazón limpio, agradable delante del Señor. Y así también, hermano, hasta por nuestro propio bien, para que no podamos ser atacados por medio de esas cosas y sea agravado cada vez más y más en nuestras vidas. Si alguien le decía al principio, si alguien puede decir, es que usted no entiende por lo que yo he pasado, usted no sabe por las cosas que yo he vivido, usted no sabe cuántas veces me ha querido quitar la vida, usted no sabe cuántas veces he estado en desesperación, en angustia y muchas cosas más. Y es cierto, yo no lo sé, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe. ¿Y sabes por qué? Porque Él pasó por muchas cosas. Él fue despreciado, desechado, humillado, no le estimaron, fue azotado, traicionado, menospreciado, rechazado y abandonado por los suyos, difamado, juzgado falsamente y clavado en una cruz con un dolor que no podemos imaginar. Él sí sabe cómo se siente cuando una persona ha sufrido abandono, menosprecio, incluso hasta por los propios familiares. Cada uno de nosotros, hermanos, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que entregar a Dios y que Él nos quiere ayudar y nos quiere bendecir, y que hoy en esta noche, si tú quieres, Él va a traer sanidad, va a derramar sobre tu vida sanidad.
que tú y yo podemos salir diferentes, transformados por el Señor. Esa carga que podemos tener, podemos ser libres. Alabado sea Dios para siempre. Ese abandono que nos persigue desde la niñez, ese menosprecio, desprecio de las personas, que aún siendo adultos, aún somos afectados por eso. Pero el Señor quiere traer sanidad sobre tu vida. Él quiere traer sanidad. Él quiere sanarte de la traición. Él quiere sanarte de todo rechazo. Él quiere sanarte de todo aquello que ha perturbado tu mente, tu corazón, tu espíritu. Todas esas palabras que te condenaron, que a veces fueron lanzadas, a veces de tu propia familia, o tu esposo o tu esposa. Palabras que te condenaron diciéndote que tú no ibas a hacer nada, que tú nunca ibas a tener nada, que nadie te iba a amar. Pero déjame decirle que el amor, el primer amor que debemos de buscar en nuestra vida es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es perfecto, incondicional. Ese amor, hermanos, es algo extraordinario que cuando el ser humano siente en su espíritu, a través del Espíritu Santo, esa persona se siente amada. Sabe que ya no necesita de nada más. No necesita buscar más amor, porque el amor de Dios es perfecto. Es amor que nos hace sentir amados por el Señor. Si tú estás buscando amor, amada persona, busca el amor de Dios. Ese amor de Dios nunca te va a traicionar. Ese amor de Dios nunca te va a dejar. Ese amor de Dios siempre estará contigo. Alabado sea Dios para siempre. Y en pocas palabras, cerrando esta pregunta, yo experimenté esa sanidad. A mí el Señor me sanó del odio, del rencor, de la sed de venganza, de la persona que le arrebató la vida a mi hermano. Y es por eso que hoy estoy aquí, hermano, predicando la palabra de Dios. Porque predico de un Dios vivo, un Dios que sigue cambiando vidas, sigue cambiando corazones, sigue revelándose a las personas, sigue dando oportunidad a aquellos que la anhelan, a aquellos que se rinden a Él. Él no los te va a despreciar, Él no te va a desechar, Él siempre estará contigo. Alabado sea Dios para siempre. Segunda pregunta: ¿de qué nos quiere hacer libres el Señor? Hemos pasado por situaciones que nos han llevado, hermano, a que nos roben la paz. Situaciones difíciles, situaciones que no nos esperábamos. Pero tristemente, hermano, pues somos humanos y cometemos errores muchas personas. Y muchas personas pueden afectar su vida o nuestras vidas. O nosotros mismos podemos afectar a otros también, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, hermano, también cuando pecamos deliberadamente, cuando el Señor ya nos perdonó, cuando el Señor ya derramó de su sangre preciosa por ti y por mí, y nosotros fuimos perdonados, lavados por la sangre de Jesucristo, aún así con el tiempo podemos usted y yo pecar deliberadamente, como si no existiera el Señor, como si dijéramos al Señor: Señor, esté para un lado, porque hoy voy a hacer lo que yo quiera, mi propia voluntad. Y el Señor no te va a reclamar. El Señor no nos va a reclamar. Si eso tú quieres. Pero nunca digas que yo nunca me manifesté en tu vida. Nunca digas que quise traer paz a tu corazón. Nunca digas que nunca quise darte una oportunidad, porque será una vil mentira, hermano. Siempre el Señor ve por usted y por mí. Siempre demuestra interés sobre cada uno de nosotros. Él siempre demuestra su amor, su misericordia. Pero nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad delante de Él. Reconocer que hemos fallado delante de Él. Reconocer que sin Él somos nada. Necesitamos, hermano, como hijos de Dios, humillarnos delante de Él. Y Él nos ayudará día a día. No estaremos solos. No será con tus propias fuerzas ni con mis propias fuerzas. Serán con las fuerzas del Señor. El Espíritu Santo de Dios estará con nosotros para darnos fortaleza, bendecirnos, para que usted y yo sigamos adelante. Alabado sea Dios para siempre. ¿De qué nos quiere librar el Señor? Esa opresión que podemos tener en nuestra vida, que nos roba la paz. Esa opresión espiritual. Esas situaciones a veces que viene la confusión. Viene pensamientos de locura, que a veces queremos hacer cosas que sabemos que están mal, pero ahí están los pensamientos. Y luego a veces el enemigo quiere hacernos pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero nuestra conciencia nos dice que no.
Pero nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuando venga esa opresión, cuando venga esos pensamientos, necesitamos rendirnos al Señor, confiar en el Señor. Él no te va a rechazar ni a ti ni a mí, pero necesitamos correr a Él, humillarnos delante de Él. Cuando vienen los estragos, las consecuencias de situaciones que vivimos, y no estamos, y puede ser cosas desde la niñez que pudimos vivir, hemos vivido tal vez, o agobio, ataques de espíritus contrarios, hermano. Hay personas que sufren ataques espirituales y no porque ande mal. Hay personas que simplemente somos atacados como hijos de Dios, pero hay otros, hermanos, que son a raíz de consecuencias de actos que hicieron. Son cosas diferentes, pero necesitamos, hermano, reconocer nuestra necesidad, reconocer qué hemos hecho para que nosotros podamos ser afectados. Necesitamos reconocer, porque si no reconocemos, vamos a seguir pensando que estamos bien, que todo está bien, que así le pasa a todos. Necesitamos reconocer, hermanos, porque la salvación es individual. Lo que haga el hermano o la hermana es su vida, y Dios es usted y yo, hermanos. Usted y yo junto con Dios. Señor, ayúdame, Señor. Yo no quiero volver a lo mismo, no quiero volver a caer a lo mismo, no quiero volver a hacer cosas que hacía antes, porque el enemigo lo que quiere, hermano, que usted y yo volvamos a hacer lo que hacíamos antes. ¿Sabe para qué? Para destruirnos, destruir nuestra vida, nuestra comunión con Dios, destruir nuestro matrimonio, destruir todo, hermano, lo que Dios nos ha dado. Pero eso sucederá si usted y yo lo permitimos, porque si no lo permitimos, tenemos a nuestro Dios todopoderoso. Él estará contigo y conmigo, ayudándonos en todo momento. Hay personas, hermano, una vez me tocó jóvenes que en una iglesia que me tocó predicar, jóvenes que estaban haciendo brujería, hermano. Iban a la iglesia y hacían brujería, estaban haciendo pactos y todo ese tipo de cosas. Y después de que el Señor obró, que ahorita le platico lo que el Señor hizo, dice la joven que ella sentía unas cadenas en sus manos espiritualmente a raíz de que estaba practicando la brujería y la hechicería. Entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que cualquier cosa que hagamos en nuestra vida que no está bien delante de Dios va a traer consecuencias espiritualmente en nuestras vidas. Y yo creo que a nadie nos gustaría tener experiencias en ese asunto, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me ha tocado, como tal vez a otros hermanos aquí, hemos estado en liberación y hemos visto cómo la persona sufre, cómo la persona es angustiada, cómo la misma persona se arrepiente de las cosas que andaba haciendo. Y nos podemos dar cuenta, hermano, que muchas de las veces no valoramos la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Hay personas, hermano, que claman pidiendo perdón a Dios, desesperados, angustiados, y Dios los perdona y los restaura. Pero el tiempo que son libres, hermano, hay personas que son libres rápidamente, otras personas que no. Todo depende de la situación. Pero yo creo humanamente que a nadie nos gustaría estar en esa situación. Y si llegamos a pasar, pues gloria a Dios, porque el Señor nos va a ayudar. En el sentido, ¿saben qué sentido le digo? De que el Señor nunca nos va a abandonar. Él va a permanecer fiel. Pero nosotros necesitamos rendirnos al Señor. Si nosotros seguimos en la misma situación, después no nos preguntemos que Dios no nos advirtió, que no, Dios es que no hizo algo por mí, porque Él siempre ha demostrado su interés sobre usted y sobre mí. La persona que está en proceso de liberación no se tiene que sentir avergonzada, porque la liberación es como la sanidad. Eso es lo que quise decir ahorita. Hay personas que necesitan sanidad y no por eso me voy a sentir mal porque necesito sanidad. No me voy a sentir mal porque necesito liberación. Todos necesitamos del Señor de una forma u otra. No podemos sentirnos mal o querer señalar a alguien. Ay, es que ese hombre o ese hermano necesita liberación. Gloria a Dios que necesita, se reconoce que necesita de Dios. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Y luego también de esto viene el miedo, el pánico, tormento en la mente. Todo ese tipo de cosas una persona puede llegar a pasar por la opresión espiritual que pueda tener.
sus sentimientos, tristeza, agobio, incertidumbre y tantas cosas que una persona puede llegar a pasar, pero el Señor tiene el poder para traer libertad. El Señor tiene el poder para traer libertad a las personas. Alabado sea Dios para siempre. Ataduras y cadenas espirituales, como lo que le decía ahorita de la joven. Y ese día el Señor obró en la joven. Y la joven dice que sintió como esas cadenas explotaron espiritualmente, hermanos. Y no es tanto que le demos mucha importancia al espiritual, pero a veces es necesario decir algunas cosas para que nos demos cuenta que eso es real y que el Señor sigue obrando. Y que sintió que esa joven, dice que sintió como explotaron en su vida espiritual, y ya no sintió eso porque se arrepintió, porque se entregó al Señor. ¿Ustedes creen que habrá algo que Dios no pueda perdonar, hermanos? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti o por mí? ¿Habrá algo que diga, no, hermanos, creo que Dios no me puede ayudar en esta área? El Señor todo lo puede. El Señor todo lo sabe. Él tiene el poder. Él es todopoderoso. Su poder, hermano, se manifiesta sobre el ser humano de una manera especial. Su presencia, el fuego del Espíritu Santo nos rodea y nos hace sentir amados, nos llena de su presencia. Somos, hermanos, llenos desde adentro. Para las personas que se sienten solos, solas, sienten algún vacío en su corazón, en su vida, el Señor es experto en llenar vidas y saciar corazones. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, todo este tipo de cosas y otras cosas que tal vez no menciono, hermanos, nos damos cuenta que es una gran necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Algunos en una área, otros en otra área, otros tal vez, no, si yo estoy bien, gloria a Dios. Pero recuerde que Dios está con usted. Y si algún día pasa por una situación, no deje de clamar a Dios, no deje de rendirse a Dios, no deje de estar a cuentas con Dios. Porque si no nos acordamos de esto, hermano, el enemigo es experto en querer engañarnos, en querer decirnos, tú no mereces, mira todo lo que hiciste, tú ya no puedes ser perdonado. Y empieza el enemigo con mentiras, y a veces uno, en vez de buscar la voz de Dios, empezamos a escuchar al enemigo y dice, sí, es cierto, mejor me voy a quitar la vida, ya no merezco, ya no necesito. Son mentiras del enemigo. Usted pueda decir, el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Necesito rendirme realmente de corazón y Él me perdonará. Él me ayudará. El Señor vendrá a sanar. El Señor es mi socorro. Me sanará de esas dolencias. Me sanará de esa opresión en mi vida. El Señor tiene el poder. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. Póngase de pie en esta hora. Para seguir cumpliendo con nuestro llamado como Dios lo quiere hacer, hermanos. Aprendamos a cuidar nuestros corazones y nuestra vida espiritual, a entregarle, a despojarnos de todo lo que nos estorba. El Señor nos ayudará día a día. Pero la pregunta es, ¿cuántos quieren entregarle a Dios lo que le estorba en su corazón? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste sobre su vida? Porque no, déjeme decirle tristemente, hermanos, que no todos quieren. Porque quieren hacer lo que siguen haciendo. Pero el Señor, hermanos, nos da oportunidad. Y si nosotros seguimos en la misma situación, en lo mismo, hermano, el mismo pecado nos va a avergonzar delante de las personas. El mismo pecado nos va a avergonzar. Y no necesitamos pasar por eso, hermano, para reconocer nuestra necesidad. El Señor en su palabra dice que nos debemos de arrepentir y convertirnos. Y déjeme decirle que muchos nos podemos llegar a arrepentir, pero no todos nos queremos convertir a Cristo. No todos aceptamos su voluntad. Y el Señor, ¿verdad? Como dice en su palabra, nos da libre albedrío, pero ya depende de usted, de mí. Pero nunca vamos a poder decir que Dios nunca me quiso ayudar,
que Dios nunca me quiso darme una oportunidad a mi vida, porque sería una vil mentira. Él quiere sanar tus heridas y traer libertad. Es tiempo de entregar a Dios todo lo que nos perturba en nuestros corazones. Él quiere manifestarse sobre tu vida, sobre mi vida. Él nos quiere ayudar. Él quiere que cumplamos el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Él quiere quitar todo eso, hermano, que está estorbando en nuestra vida. Todo aquello que no nos deja avanzar. Todo aquello que no nos deja estar en comunión con el Señor. Todo aquello que no nos deja crecer espiritualmente. Todo aquello que perturba nuestras vidas, hermano. Si tú quieres, si nosotros queremos, el Señor seguirá obrando en nuestras vidas. Seguirá obrando sobre tu vida. Y lo que Dios va a hacer hoy contigo, si tú quieres, también lo va a hacer con tus seres queridos. También lo va a hacer. Algún día lo va a hacer. Algún día verás a tus seres queridos transformados por el Señor. Algún día verás a tu esposo sirviendo al Señor. Algún día verás a tu esposa sirviendo al Señor. Algún día verás a tus hijos sirviendo al Señor de todo corazón. Son promesas del Señor para tu vida y para mi vida. No dejes de clamar por ellos. No dejes de clamar por sus vidas. Él es experto en cambiar corazones duros, necios, corazones necios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que debemos de rendirnos totalmente al Señor. Si tú no has entregado tu corazón totalmente al Señor, hoy es el día que el Señor nos da oportunidad que nos rindamos totalmente a Él de todo corazón.